La siguiente presentación abarca el tema de migración infantil, dando a conocer de manera más amplia, detallada esta realidad en Ecuador y en el mundo. Para un enfoque más claro, se proporcionará la información específica desde las definiciones generales hasta la conclusión del mismo. De igual manera, se abordarán factores como la problemática, causa de efectos, derechos reconocidos por el Ecuador y sus soluciones. Para comenzar la presentación es importante recalcar conceptos y situaciones de aquellos que engloban la migración infantil. Como parte de eso se encuentra el trabajo infantil, que junto con la migración son fenómenos de incidencia mundial, provocados muchas veces por situaciones económicas, no solo familiares, sino también por situaciones políticas y económicas por parte de los estados. Millones de niños y niñas están cruzando fronteras internacionales. Estas niñas y niños huyen de la manera de los conflictos armados, los desastres y la pobreza se buscan buscando la mejor vida. A nivel mundial, una de cada 8 personas es un emigrante. Este engloba aproximadamente 214 millones de migrantes internacionales y alrededor de 740 millones de migrantes internos. La juventud representaba una gran parte de migrantes del mundo, cerca de un tercio, un flujo migratorio proveniente de todos los países en desarrollo. Tienen entre 12 y 24 años. En este grupo se encuentran millones de niños menores de 18 años. Migran internamente o cruzan las fronteras con o sin sus padres. Las actuales corrientes migratorias, sus raíces y las repercusiones en los países de origen, tránsito y destino han convertido a la migración en un gran desafío para los estados, las sociedades y específicamente para los mismos migrantes. Alrededor de 6 millones de personas han emigrado dentro de Latinoamérica y el Caribe. Uno de los 25 millones han emigrado desde la región Asia, de los Estados Unidos y Europa. Las raíces de la migración en Latinoamérica y el Caribe son variadas, complejas. Grandes cantidades de niños y niñas y adolescentes emigran solo durante todos los años, con la esperanza de reunirse con sus padres para escapar de la violencia y explotación, la falta de oportunidades en sus propios países en cuanto al acceso a la adecuación y a la calidad de vida. Además, aumenta las situaciones de inseguridad y violencia en las que se ven expuestos en áreas urbanas. Están llevando cada vez más a los adolescentes que emigren. Vamos a compartir pantalla, esperen un momento. Bueno, vamos a hablar sobre la migración en general. ¿Qué es la migración? Conlleva el movimiento de un individuo o un grupo de personas hacia el territorio de otro estado o dentro de sus límites. Es un movimiento de población que abarca todo desplazamiento de personas, sean cual fuere su tamaño, su composición o sus causas.
Esto incluye la migración de refugiados, personas desplazadas, migrantes económicos y personas que se mueven por fines, incluida la reunificación familiar. La migración puede incluirse en reubicaciones a corto plazo, trabajos temporales, establecimiento permanente, incluso la migración circula durante varios periodos. La migración puede ser temporal o permanente, dependiendo de la duración de la estancia prevista en el lugar de destino o a la ausencia del lugar de origen. Otra distinción de esta materia puede hacerse al respecto del país de origen o lugar de partida y el país de destino. Respecto al lugar de llegada, además, con frecuencia la migración no se ocurre directamente entre el punto de origen y el destino, sino implica uno o más lugares de tránsito. La migración interna también sucede dentro de fronteras de cada estado. De hecho, la gran mayoría corresponde a aquellos que se mueven dentro de la zona de un país o la otra del mismo estado. De los aproximadamente 940 millones de migrantes en todo el mundo, 740 millones son migrantes internos, mientras que solo alrededor de 200 millones han migrado a través de fronteras internacionales. La migración internacional conlleva movimiento de personas que atraviesan internacional dejando su país de origen, o sea que viajan, ¿no? Como de Ecuador a España, que normalmente se hace. Esto incluye, por ejemplo, a los extranjeros que han migrado de Ecuador y los ecuatorianos que han migrado a otros países. Los migrantes se dirigen de 4 direcciones principales, siendo las más relevantes los que migran al sur con más de la mitad de 20 principales corredores migratorios. De sur a norte, de México a los Estados Unidos de América, 12.2 millones que corresponden al 6% del continente mundial de migrantes. A continuación, los corredores de Turquía, Alemania, China, Filipinas, India y Estados Unidos de América. Migración forzada. Es el término genérico que se utiliza para describir un movimiento de personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas. Por ejemplo, movimientos de refugiados y desplazados internos, así como de personas desplazadas por fenómenos naturales o ambientales, fenómenos nucleares o químicos, hambruna o proyectos de desarrollo. Migración y niñez. Los niños y adolescentes migran solo con sus familiares dentro del territorio nacional, atravesando fronteras internacionales en busca de trabajo o educación para mejorar la situación personal. O sea, buscan una mejor vida porque ya en el país de ellos ya no encuentran ni para la comida, digamos así. Para explorar en el mundo y algunos casos buscan reunirse con sus familiares, así como los menores de edad constituyen una gran proporción de flujos migratorios, sobre todo en la migración de países en desarrollo. Los menores no acompañados que viajan de su país al lugar donde que van a emigrar, la mayoría no viajan acompañados de sus padres u otros parientes y no están al cuidado de ningún adulto, quien por ley o costumbre corresponde. Pueden carecer de experiencia y documentos legales y por ello en ocasiones no pueden acceder a servicios de protección social. O sea, no pueden acceder a veces a la salud en algunos países. Bueno, en Ecuador no es así porque en Ecuador ampara a los emigrantes.
vamos a hablar sobre el desplazamiento interno. Se trata de un grupo de migrantes que es especialmente vulnerable, bien sea porque la organización social fue destruida o menoscabada, o porque se encuentran experimentando angustia psicológica o dolor en algún han sido separados de sus fuentes habituales de ingreso y medios de vida. Han tenido que concluir abruptamente su educación o formación, o porque han visto obligados a desplazarse en zonas inhóspidas. Pueden ser forzadas a migrar debido a ser víctimas de delitos como reclutamiento, la trata de explotación sexual, comercial, explotación laboral, el maltrato o abuso o a la mendicidad. Pueden estar huyendo de los grupos armados ilegales o grupos criminales, o pueden migrar como consecuencia de desplazamiento general, incluido por conflictos, fenómenos naturales, cambio climático o inseguridad alimentaria. Explotación abarca trabajo infantil, la explotación sexual y secuestro a la venta o tráfico de menores de edad. Explotación sexual comercial, el abuso sexual de un niño o niña o adolescente por un adulto remunera un dinero, en especial a víctimas o terceros. O sea, siempre tienen un lucro estas explotaciones sexuales. Abuso sexual incluye prostitución, pornografía, las actividades vinculadas al turismo sexual, la trata de personas, los matrimonios o uniones serviles y la explotación sexual por grupos armados organizados al margen de la ley. Trabajo infantil. Es cualquiera que realice un niño y que pueda ser peligroso o interferir en su educación. Lo priva de la niñez, de potenciar sus capacidades y de su dignidad, o bien es un detrimento para la salud o el desarrollo físico, mental o espiritual, moral o social. Bueno, vemos que aquí en Ecuador sí es permitido el trabajo de menores, pero claro, siempre que no obstaculice la educación ni a su salud. Vemos también que en el Código de la Niñez y Adolescencia, en concordancia con el Código de Trabajo, que el menor de edad no pasará de 30 horas laborables. O sea, solo pueden trabajar 30 horas durante la semana. Características de los derechos humanos. Los derechos tienen las siguientes características: de universalidad. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de persona. Interdependencia. Existe una dependencia mutua entre las distintas categorías de derechos, como por ejemplo, las relaciones recíprocas existen entre el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo en idóneas condiciones y al derecho a una vivienda digna. Integralidad. Cuando se violan un derecho, es probable que también otros sean vulnerados. La existencia real de cada uno de los derechos humanos solo pueden ser garantizada por el reconocimiento integral de todos. Inviolabilidad. Implica que todos los derechos humanos no se pueden vender, transmitir. La posesión es de cada uno de nosotros. Imprescriptibilidad. Un derecho no se puede perder por el simple hecho del paso del tiempo. ¿Qué quiere decir con eso? Que si un padre viola a su hijo y la madre está en constancia de eso, es víctima también por parte de amenazas del padre, y después de un tiempo, al pasar de los años, el padre se arrepiente, dice, no, ya lo dejó de hacer, y no, ese caso no prescribe, la madre bien lo puede denunciar, así pase 10 años, así pase 20 años, él tiene que pagar por lo que hizo, por la pena.